empezar la clase de reanimación cardiopulmonar en lo que se refiere a la parte de la teoría. A partir del miércoles empiezan todos los grupos a hacer la parte de reanimación, pero el objetivo del curso en realidad es que ustedes aprendan a hacer la reanimación avanzada, no tanto la básica, porque la básica supuestamente ya la aprendieron cuando en el primer año hicieron el curso de reanimación, pero como esto hay que irlo actualizando o tratar de que siempre lo tengan presente, que en las prácticas lo primero que van a hacer es la reanimación básica y después hacer la parte avanzada. Pero en sí el objetivo del curso es que ustedes manejen la reanimación avanzada. La básica lo puede hacer cualquier persona, lego, que no tiene nada que ver con la parte médica, pero en cambio la parte avanzada es el médico. Ni siquiera es la enfermera la que puede tomar la decisión de poner tal o cual droga, eso lo tiene que decidir el médico. Y para eso hay que saber los esquemas, que no son muchos, y las drogas son prácticamente 3 drogas y un par más que ayudan en algunos casos, pero tienen que conocer esas 3 drogas y saber la dosis, porque no es cuestión de decirle a la enfermera, pónganle 1 por kilo de peso, la enfermera no lo va a hacer. Ustedes tienen que decir la cantidad adecuada, una ampolla, media ampolla, 2 ampollas, y eso ustedes lo tienen que hacer de forma rápida, automática, viendo más o menos el peso del paciente y las características del mismo. Entonces vean bien que el principal objetivo va a ser la parte de reanimación avanzada. Ahora, la parte básica han habido algunos cambios, han sucedido en los últimos ya 15 años con la idea de poder hacer una mejor reanimación. Hasta el 2010 las guías estaban más o menos iguales, pero a partir del 2010 y del 2015 han ido haciendo modificaciones. La del 2010 es la más importante, que cambió bastantes cosas, la del 2015 muy poco, pero es lo que ahora ustedes tienen que conocer. En primer lugar, la reanimación cardiovascular es un conjunto de maniobras, de técnicas y de procedimientos que se utilizan ante un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Y el objetivo es finalmente de que el paciente se recupere. El paciente debe recuperar la función cardíaca y la función respiratoria. Las dos son igual de importantes. A veces lo que podemos lograr es conseguir que el paciente recupere su función cardíaca. Bueno, les mencionaba de que el paciente puede recuperar la función cardíaca con drogas, con una serie de maniobras que tratamos de hacer, pero si la función respiratoria no se recupera, ese paciente prácticamente en 24 horas o antes de las 24 horas está muerto, porque habla aparentemente de un gran daño cerebral y por eso es que no recupera la función respiratoria. El objetivo de nosotros es tratar de recuperar tanto la función cardíaca como la función respiratoria. Ahora bien, si nosotros tenemos cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio es que se produce un cese, no necesariamente en forma simultánea, pero se va a producir un cese de la función cardíaca y de la función respiratoria en el paciente, lo cual va a generar que se produzca una falta de oxígeno. Y el primer órgano que es el que sufre esa falta de oxígeno es el cerebro. El cerebro no tolera generalmente la falta de oxígeno por mucho tiempo. Es el órgano que primero falla. Y lógicamente el daño sobre el cerebro
es irreversible, no se puede hacer ya nada si se genera todo un daño importante a ese nivel. Entonces, por eso el interés de que las maniobras de reanimación sean lo más pronto posible. Ahora vean ustedes cuál es la probabilidad de que un sujeto sobreviva sin hacerle ningún tipo de maniobra de reanimación. Conforme van pasando 2 minutos, pues las posibilidades de que ese paciente se recupere son muy bajas. Vean ustedes que prácticamente al tercer, cuarto, quinto minuto ya es bastante pobre la posibilidad de recuperar al paciente. Sin embargo, si la persona pudiera ser ayudada y se le hacen maniobras de reanimación, vean ustedes las posibilidades que un sujeto pueda sobrevivir haciendo buenas maniobras de reanimación. Incluso a los 10 minutos todavía el 60% tiene probabilidad de sobrevivir al paro cardiorrespiratorio. Entonces las maniobras de reanimación tienen una gran utilidad, sí, definitivamente vale la pena hacer reanimación para recuperar al paciente, sí. Pero hay que saber primero a quién van a recuperar, porque no se trata de hacer las maniobras en el paciente quizás no indicado. Hay dos situaciones importantes. La primera es lo que se denomina la muerte clínica, que es el momento en donde podemos actuar y vamos a poder recuperar al paciente probablemente en su mayoría de sus funciones. ¿Por qué? Porque la muerte clínica es un estadio en que todavía todo el daño es un daño todavía reversible. Es posible de que el paciente no tenga daño de órgano blanco. El cerebro, si bien ha estado en isquemia, todavía ha podido tolerar esa isquemia, esa falta de oxígeno, y todavía no ha habido un daño irreversible, se puede recuperar. Pero eso tiene más o menos un tiempo, que es promedio alrededor de los 4 a 5 minutos. En realidad son parámetros que tenemos en forma relativa. ¿Por qué? Porque si ya estamos ante un paciente con muerte biológica, en la muerte biológica lo que hay es daño de órgano blanco. Ya hay un órgano que se ha dañado y generalmente el que se daña es el cerebro. Como les decía, el cerebro no tolera la falta de oxígeno por mucho tiempo. Entonces, se ha establecido un tiempo más o menos relativo, no es tan exacto, y eso va a depender del tipo de paciente, la situación en que ocurre el accidente, porque una persona probablemente de 70 años tolere muy poco la falta de oxígeno, mientras que un niño de 5 o 6 años lo puede tolerar mejor. Si la criatura sufre un accidente en una piscina o en agua fría, de repente la temperatura baja preserva los órganos más tiempo, versus aquellas situaciones en donde no hay esa característica. Hay varios elementos que pueden alterar la permanencia, la duración de tener éxito o no en la reanimación. Nuestro objetivo es hacer la reanimación en muerte clínica, no en muerte biológica, porque en la muerte biológica lo más probable es que recuperemos, si es que se recupera, vamos a recuperar a una persona que tiene un daño cerebral. El paciente, el objetivo no es de hacer reanimación por hacerlo, el objetivo es recuperar a un paciente. Y para recuperarlo debemos evitar que haya daño cerebral. Entonces nuestro interés es hacer la recuperación fundamentalmente en muerte clínica, más no en muerte biológica. Y hay un tiempo que se establece, pero que en realidad, como les menciono, no es tan exacto, es más o menos alrededor de unos 4 a 5 minutos, pero sabemos que conforme nos vamos alejando de ese tiempo, lo más probable es que ya haya cierto daño cerebral. Y si nos pasamos de 10 minutos, ya el daño probablemente sea ya muy severo. Entonces, el objetivo es tratar de hacer la reanimación alrededor de los 3 a 5 minutos. Y no tanto llegar a más tiempo. Cuanto más rápido iniciemos las maniobras de reanimación es mejor. Lo importante es iniciar la maniobra de reanimación. Ahora, si ustedes recuerdan más o menos, en sangre nosotros tenemos 20 volúmenes de oxígeno, ¿no? Ustedes saben que un gramo de hemoglobina se satura con una cantidad de oxígeno. Pues en los 15 gramos de hemoglobina más o menos tenemos 20 volúmenes de oxígeno. Entonces, si una persona hace un paro cardiorrespiratorio y no ventila,
la persona tiene 20 volúmenes de oxígeno en sangre por cada 100 centímetros cúbicos. Y nosotros consumimos más o menos 5 volúmenes de oxígeno por minuto. Entonces, si la persona tiene una reserva de 20 volúmenes, pues ahí ustedes ven los 4 minutos que la persona puede tener para actuar sin generar un daño importante en el cerebro. Pero esos son, como les digo, son datos referenciales. Cuanto más antes empiecen las maniobras de reanimación, va a ser mejor. Cuanto más se demore, pues de repente vamos a conseguir a un paciente con un daño cerebral importante. Ahora, ¿a quién hay que hacer la reanimación? La reanimación se establece en una persona que hace en forma brusca, en una situación inesperada, una muerte súbita, una muerte que no está esperada. Esta muerte súbita sucede aparentemente en una persona sana, pues se llama súbito, de un momento a otro, en una persona sana, aparentemente, porque si realmente estuviera sana no haría esta muerte súbita. Pues son personas que tienen alguna enfermedad subyacente, pero que nadie lo ha detectado, están asintomáticos, entonces son personas que de un momento a otro hacen una muerte inesperada. Eso es una muerte súbita. O son pacientes que tienen una enfermedad, pero que no están en fase terminal. Pues si no están en fase terminal, uno puede pensar que esta enfermedad puede durar mucho tiempo, pero bruscamente el paciente se complica y fallece. Entonces, esta muerte súbita, acá no se considera pues las muertes que son pues muertes que por intento de suicidio, la persona se suicida o intentó suicidarse, que son las que generalmente al menos no se complican. ¿Por qué? Porque toman fármacos que dan tiempo para hacer lavado gástrico y no terminan en situaciones severas. El tiempo más o menos para considerar una muerte súbita no violenta es más o menos 1 hora desde el inicio de los síntomas. Pasado esa hora ya pues uno puede decir que acá está sucediendo un tipo de situación. Entonces generalmente la muerte súbita para ser catalogada debe ser en la primera hora de haber iniciado los síntomas. Puede ser muy brusco en cuestión de segundos o puede ser cuestión de minutos, pero no más de 1 hora. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte súbita? ¿Y por qué generalmente los cardiólogos manejamos un poco esta situación? Más o menos en personas menores de 35 años, los jóvenes y los deportistas están ahí incluidos, la primera causa de muerte son problemas desde el punto de vista cardiológico. Lo que le mata al paciente es una arritmia. Y la arritmia que mata es una fibrilación ventricular. Lo que mata es una fibrilación ventricular. Y esta fibrilación ventricular que se presenta generalmente obedece como primera causa a un problema de corazón grueso. O sea, el paciente lo que tiene es una hipertrofia ventricular izquierda. Esa hipertrofia ventricular izquierda puede ser adquirida o puede ser congénito. La persona nació con esa hipertrofia. Aparentemente el paciente está sano, nadie se da cuenta, nadie se percata de eso. Y ese paciente, por ejemplo, puede tratar de ser deportista. Y le puede generar una muerte súbita por tener el corazón grueso ya de nacimiento. No sé si ustedes recordarán, hubieron 2 fallecidos del club del Cristal. Los 2 jóvenes, uno en Cusco y otro acá en Lima. Y los 2 fallecieron de muerte súbita. Una muerte súbita en una persona joven, lo primero que pensamos es corazón. Es un corazón hipertrófico, una cardiomiopatía hipertrófica. Pero esa cardiomiopatía puede ser de nacimiento, pero también puede ser adquirida. ¿Y cómo se adquiere? Precisamente por el entrenamiento. El deportista a veces lo pueden considerar como una persona sana, pero en realidad es una persona que está enferma. Tiene una serie de situaciones precisamente por practicar un deporte, pero como una cuestión ya de vida, es prácticamente su profesión. Y lo que hacen es lo que se llama el corazón de atleta. La persona que hace ejercicio 3 veces por semana o todos los días, media hora, 45 minutos, su corazón no va a cambiar. Es un sedentario que hace ejercicio. Pero, sí, es un sedentario que hace ejercicio. Pero
Si ustedes tienen a una persona que practica una disciplina 4 a 6 horas diarias, entonces la persona ya entrena su organismo para determinada disciplina. Y eso, entre otras cosas, hace que, por ejemplo, el corazón vaya lento. Un deportista comparado con otra persona que no hace ejercicio, los latidos en el deportista tienden a ser menores. Si yo quiero hacer un ejercicio y llegar, por ejemplo, a 120 latidos por minuto, yo empiezo con una frecuencia de 70 latidos. Y para 120 me faltan 50. Pero si yo me entreno, en vez de estar en 70 de basal, puedo bajar mis latidos a 50. ¿Y qué pasa? De 50 a 120 tengo 70 latidos para poder rendir mucho más que una persona que no está entrenada. Eso es parte del entrenamiento, es precisamente generar ciertas condiciones que pueden favorecerle en esta disciplina deportiva. Pero el problema no es en frecuencia cardíaca solamente, porque a veces también se sobreentrena los deportistas, porque el deportista tiene que ganar, su objetivo es ganar, eso de que participa porque quiere computar es mentira. Ellos tienen que ganar, para eso se están entrenando, es su objetivo. Entonces a veces no se entrenan, sino se sobreentrenan. ¿Y qué pasa cuando se sobreentrenan? Pues las frecuencias cardíacas, no es raro que tengan 37 latidos por minuto en el día. Sin hacer ejercicio, el reposo están en 37. Y cuando duermen, la frecuencia baja a 27, 26. Son personas que en cualquier momento hacen una arritmia y puede ser una arritmia mortal. ¿Por qué? Porque están sobreentrenados. Eso de bajar la frecuencia cardíaca tiene sus riesgos. El médico lo que tiene que hacer es, si bien apoyar el entrenamiento, pero no el sobreentrenamiento. Y en el corazón, lo que sucede es que el corazón tiende a engrosarse, se hipertrofia por el efecto del deporte, del entrenamiento. El corazón se vuelve un corazón más duro, más grueso. E independiente de por qué la persona tiene el corazón grueso, puede ser una persona, por ejemplo, de 50 años, hipertenso durante 10 años, que no se ha cuidado, su corazón se endurece, producto de la presión alta. Esa persona que tiene hipertensión con corazón grueso tiene más chance de morirse por tener corazón grueso. El solo hecho de ser hipertenso ya es un factor de riesgo, pero tener corazón grueso le incrementa mucho el riesgo, y es que el corazón grueso de por sí, independiente de la causa, es un factor de muerte súbita. El deportista puede ser aparentemente un sujeto totalmente sano, pero si bien es un sujeto aparentemente sano, sin embargo, engruesa el corazón, y por tener solamente corazón de atleta o corazón de deportista, puede hacer muerte súbita. Eso es lo que sucede. El tener corazón grueso es peligroso, independiente de la causa. Y la primera causa por la cual la gente joven hace muerte súbita es por tener corazón grueso, o de nacimiento, o a veces lo podemos provocar por el entrenamiento o sobreentrenamiento. Si ustedes a una persona lo quieren entrenar para una disciplina deportiva, lo primero que deben tener es un ecocardiograma. Porque el ecocardiograma es lo único que permite diagnosticar hipertrofia. ¿Qué pasa si la persona tiene su corazón pues grueso de nacimiento? Y lo hacemos que entrene. Le vamos a hacer un gran daño. Pero por eso es importante tener presencia. El corazón grueso, independiente de la causa, es un factor de riesgo. Y el deportista tiene alto riesgo de hacer muerte súbita. Que eventualmente ustedes ven en alguna noticia que supuestamente una persona, entre comillas, sana, un deportista, murió pues al salir a trotar, a hacer una maratón, y es porque hay ciertas condiciones. Recuerden que el ser humano, cuando ustedes lo ven al nómade, el nómade corría por su presa o por su pareja, pero en ningún momento le han dicho que se vuelva un deportista. El que corre la maratón en Atenas, Filipides, cuando termina la carrera, cae muerto, porque el cuerpo no está preparado para el atletismo, para el deporte, está preparado para hacer ejercicio, pero no para generar otras situaciones. Ustedes ven a codo de tenista, el problema del hombro del tenista, el que vive de tenis. Mujeres que practican natación como, no para hacer ejercicio, sino
como parte de un entrenamiento, como disciplina deportiva, sufren de osteoporosis. Los futbolistas tienen que ser operados de meniscos. El cuerpo humano no está preparado. Y uno de los problemas es tener corazón grueso. ¿Estamos? Muy bien, entonces vean ustedes que la principal causa por la cual una persona joven hace muerte súbita es corazón grueso. Y lo que va a hacer ese corazón grueso es una arritmia que se llama fibrilación ventricular. Y la fibrilación ventricular es mortal. La principal causa de muerte súbita en un adulto por encima de 35 años, nuevamente es la misma arritmia, la fibrilación ventricular. Y es la primera causa la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria isquémica, los infartos generan muerte súbita. En cuestión de segundos o de minutos, el paciente puede finalmente terminar de esa manera. Entonces vean ustedes que las dos situaciones por las cuales la persona con mayor frecuencia hace muerte súbita son problemas desde el punto de vista cardiológico y que van a generar una arritmia que se llama fibrilación ventricular. Pues bien, esa fibrilación ventricular es un tipo de paro cardíaco, el corazón no bombea, el ventrículo no bombea sangre porque está temblando por la fibrilación, es un caos ventricular. Y que en los jóvenes es cardiomiopatía hipertrófica, mientras que en los pacientes mayores de 35 años este problema es un problema coronario isquémico. Esas son las dos causas más importantes de muerte súbita. Ahora, cuando un paciente hace un paro cardiorrespiratorio, hay dos formas de hacerlo. Estas son cuestiones didácticas, porque no piensen que siempre van a ser estos dos tipos. Esto es muy relativo, pero sí nos ayuda a pensar qué es lo que puede pasar. Generalmente, cuando son niños, los niños generalmente no tienen un problema cardiológico. Entonces, cuando un niño hace un paro cardiorrespiratorio, cuando el niño hace un paro cardiorrespiratorio, generalmente primero es un paro respiratorio. Por algún problema respiratorio, atragantamiento, se llevó algo a la boca y se produjo una obstrucción y el niño hace primero lo que va a hacer es un niño es un paro respiratorio. Si ese paro respiratorio no se atiende en forma adecuada, ese paciente, ese niño va a hacer un paro cardíaco. ¿Estamos? Tiene que haber un tiempo, puede ser algunos minutos, en que el niño inicie el paro o un paro respiratorio y después se instala ya el paro cardíaco. Muy diferente del adulto. El adulto, cuando hace un paro cardiorrespiratorio, el paro es inmediato. Deja de respirar y el corazón deja de funcionar. Entonces, los mecanismos son diferentes. En el caso del niño, generalmente obedece a un problema respiratorio, infeccioso, un problema de atragantamiento, ingirió alguna cosa que no debía el niño, por travieso a veces, y se produce una obstrucción de la vía aérea, y si no lo soluciona, esa primera etapa, que es el paro respiratorio, termina siendo paro cardíaco. Mientras que el adulto lo que hace es un paro eminentemente cardiorrespiratorio, a la vez. Deja de funcionar el corazón y deja de respirar. Entonces son dos situaciones totalmente diferentes, pero como les digo, no siempre en el niño va a ser así y no siempre en el adulto también va a ser así. Son más o menos formas didácticas de poder ver la situación. Pues bien, si bien uno quiere intentar hacer la reanimación, lo primero que también tenemos que saber es a quién no hay que hacer reanimación. Lo primero que uno tiene que saber es a quién sí y a quién no, porque si ustedes tratan de hacer reanimación a quien no debe, el éxito no va a ser bueno y van a decir estas maniobras no sirven de nada. Eso antes ha sucedido, porque si uno no evalúa bien al paciente y hacen las maniobras a quien no debe, el éxito de la maniobra no va a existir y van a decir que no sirve. Las maniobras de reanimación sirven y ayudan, pero hay que saber a quién. Por ejemplo, lo primero, si el paciente tiene ya clara evidencia de una muerte biológica, entonces ya uno dice, en este caso no vale la pena. Un paciente que ya tiene pues más de 10 minutos de paro cardiorrespiratorio, mejor no vale la pena intentar.
Recuerden que esto es una cuestión voluntaria. Si ustedes quieren, hacen la reanimación, y si no quieren, no lo hacen. Nadie les puede obligar a hacerlo, ya es cuestión moral de cada uno. Tampoco nadie nos puede enjuiciar por haber hecho o por no haberlo hecho. Porque esa es decisión de cada uno, es una cuestión moral. El que quiere lo hace, el que no desea no lo hace. Pero nuestra obligación es salvar vidas. Entonces debemos hacerlo, sí, pero no piensen que si ustedes no lo hacen, las vayan a enjuiciar. Eso no puede pasar, porque es una cuestión voluntaria. Si se tiene éxito o no se tiene éxito, porque generalmente ya acá en el país nadie quiere participar en nada porque terminamos enjuiciados. Entonces mejor no hago nada, ¿no? Entonces, en este caso, no sucede eso. A nadie le van a echar la culpa, no hizo el paro cardíaco por usted. O salió un vegetal, eso es un problema de que no hubo éxito. No nos pueden enjuiciar por hacer o no hacer, o si se tuvo éxito o no se tuvo éxito. Eso no se puede enjuiciar a nivel mundial. Esas son las normas, no se puede hacer. Entonces, cuando, por ejemplo, un paciente ya tiene clara evidencia de muerte biológica, cuando se presenta, por ejemplo, una enfermedad incurable en estadios avanzados, eso es algo un poco relativo, sí, porque hay encuestas que antes se hacían en donde basta que el médico vea la palabra cáncer, ya no quiere hacer reanimación. Y el cáncer ahora se está convirtiendo en una enfermedad crónica. Acá en el país todavía nos falta mucho, pero en otros sitios el cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque lo diagnostican a tiempo. Lo que se hace es prevención. Entonces, si uno lo diagnostica a tiempo, un cáncer de mama o un cáncer de colon, le hacen la colonoscopía a toda persona por encima de 45 años y si encuentran un pólipo, lo sacan y las posibilidades de cáncer caen terriblemente. Entonces el cáncer en otros países se ha convertido en una enfermedad crónica. Acá hay más o menos 150.000 mujeres, por ejemplo, con cáncer de mama curadas, que es un buen número, 150.000. ¿Por qué? Porque llegaron a tiempo. Todo va a depender si el paciente llega a tiempo. Entonces, en lo que antes se ponía el nombre de cáncer y uno dice, no, esto ya mejor hay que dejarlo que muera, no es así. Paciente con un cáncer de próstata alrededor de los 65, 70 años, incluso sin hacer nada, ese no se va a morir de la próstata. Es muy diferente un cáncer de próstata a los 40, 45 años. Es algo más agresivo. Lo que les quiero decir es que la palabra cáncer no necesariamente significa que ya no hay nada que hacer. El paciente tiene cáncer a la piel, eso no se va a morir. Entonces, el término de enfermedad incurable, uno tiene que más o menos tener una consideración. Hay que saber bien a quién hacer reanimación, a quién. En la mayoría de los hospitales, generalmente los médicos ponen unas siglas, algo para ya no hacer reanimación en caso que haga paro cardíaco, conociendo que es una enfermedad incurable y muy avanzada. Se sugiere no hacer reanimación, eso se pone en la historia clínica para no generar un sufrimiento tanto del paciente como de la familia en algunos casos. Entonces no siempre se debe hacer también reanimación. Y bueno, cuando también se estima que no va a haber ningún beneficio para el paciente, como por ejemplo un paciente que está pues en un coma permanente. Entonces uno dice, esto ya no se va a recuperar, mejor ya no hacer, si es que hace un paro cardíaco, mejor ya no hacer nada. Son cosas que están allí, algunas pueden ser discutidas o no, pero es lo que más o menos tenemos en referencia. Pues bien, cuando uno tiene a un paciente donde va a iniciar las maniobras de reanimación, lo primero que hay que ver es que sea un paciente que está inconsciente, que no responde al estímulo, al llamado, no responde. No hay evidencia de respiración y aparentemente no hay pulso arterial. Uno tiene que adecuar esto a la situación que ustedes pueden estar viviendo. Si ustedes tienen un estetoscopio, pues es más fácil poner el estetoscopio y evidenciar que hay latido cardíaco. Pero si no tenemos eso, pues nos tenemos que basar en los dedos y poder hacer esto. Entonces, ante un paciente inconsciente que no respire y que no hay actividad cardíaca, es que nosotros debemos iniciar las maniobras de reanimación. Y la reanimación tiene 3 momentos, lo que se denomina la reanimación básica.
que es la que ustedes han debido haber aprendido, practicado en el primer ciclo en la universidad. La reanimación básica, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la reanimación básica es darle lo que el paciente necesita en ese momento. El paciente que está en un paro cardiorrespiratorio, lo que necesita, ¿qué cosa es? Pues ventilación y necesita el masaje. Entonces, mientras nosotros le demos ventilación y le demos masaje, nosotros lo único que le estamos dando es un apoyo, un soporte básico al paciente. Le estamos dando ventilación, que es lo que necesita, y le estamos dando el masaje. ¿Estamos? No estamos esperando que el paciente se recupere necesariamente, si lo hace a buena hora, pero nosotros lo que hacemos es darle el apoyo, el soporte necesario. Pues bien, este apoyo, este soporte, no tiene tiempo. Ustedes pueden estar dando la reanimación 2 o 3 días si quieren. ¿Por qué? Porque esto no, mientras ustedes lo ventilen y mientras ustedes le den el masaje, el paciente está recibiendo oxígeno y una presión más o menos adecuada para mantener la perfusión de los órganos. Entonces, la reanimación básica no tiene paro. Si ustedes ya se cansaron y se agotaron y nadie viene a ayudarlos, ya pues ya tendrán que dejarlo. Por eso una de las cosas más importantes en reanimación es pedir apoyo, ayuda. Eso es lo primero que hay que hacer. Uno tiene ante un paciente en paro cardiorrespiratorio pedir el apoyo, la ayuda, porque en algún momento nos vamos a cansar. Entonces, lo más importante es eso. Pero mientras podamos hacer, le tendremos que dar el apoyo adecuado. ¿Estamos? Muy diferente a la reanimación avanzada. En la reanimación avanzada, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Que el corazón vuelva a latir por su cuenta y que el paciente empiece a respirar también por su cuenta. Entonces, acá el objetivo no es seguirle dando ventilación y masaje. Acá ya no, cuando hacemos nosotros la reanimación avanzada, ya lo estamos haciendo ¿con qué? Con drogas, con equipos, con un soporte diferente al básico. Entonces, en este caso, en el apoyo vital avanzado, el objetivo es diferente. Y por eso es que hay un tiempo, que es 30 minutos. En el básico no hay tiempo. Pueden estar 1 hora, 2, hasta que se cansen. Pero en el otro caso, uno dice, bueno, le he puesto todas las drogas, he usado todos los equipos y en media hora ya no se recuperó. ¿Qué hay que hacer? Hasta ahí nomás. Ya no se puede hacer más. Estadísticamente también no lo han puesto el tiempo porque se les ocurrió. Ellos han evaluado los casos y pasada ya la media hora, el éxito no existe. Ahora, puede ser que ustedes, pues, en su afán de ayudar al paciente, pueden estar media hora, 40 minutos, 1 hora, y es decisión de ustedes. Como les digo, ahí no hay corte. Nosotros lo que le damos es los lineamientos básicos, ya ustedes tienen que adaptar a su situación. Si se trata de un familiar, uno trata de darle el mayor tiempo posible, pero lo que ustedes ya tienen que ver es, hay un tiempo establecido. Más de media hora, mejor llamar. Pueden demorar más, pero estadísticamente no va a haber recuperación, es lo más probable. Entonces ya uno tiene que saber hasta dónde hacerlo. Entonces el tiempo para la parte avanzada es 30 minutos. Y que debemos contar lógicamente con los equipos adecuados. Y finalmente, una vez que ya el paciente se ha recuperado, a este paciente lo que se le hace es el apoyo vital prolongado. Es el paciente que hay que llevar a cuidados intensivos o a una unidad de intermedios para darle el soporte adecuado si es que hay que corregir una acidosis, un cuadro infeccioso. Entonces, ya eso es un manejo que se hace posterior. Ya eso al menos, nosotros lo que tenemos que hacer es la parte básica y llegamos hasta la parte avanzada. Ya después que esté en una ambulancia o se transfiere de un piso a emergencia, a cuidados intensivos, ya ese es otro manejo, es la etapa 3 o el apoyo vital prolongado. Pues bien, uno empieza a hacer las maniobras de reanimación y en qué momento hay que suspenderlas. Bueno, cuando el paciente se empieza a recuperar, pues ya empezamos a ver que el paciente empieza a ventilar, empiezan los latidos a presentarse. Entonces ahí ya uno detiene. Pero de repente empezamos a hacer la reanimación y alguien llega y nos dice, este paciente tiene una enfermedad avanzada
no recuperable, mejor ya no hagamos nada. Y si alguien nos da información sobre ese tipo, bueno, lógicamente podemos ya dejar de hacer la maniobra de reanimación, porque a veces nosotros empezamos sobre un paciente que no conocemos. La historia nos la van a traer, no sabemos qué es, bueno, empezamos, pero en algún momento pueden decir de que ya esto no es necesario porque el paciente en la historia está consignado que no vale la pena hacer reanimación. Y por otro lado, si nosotros vemos de que ya hicimos los 30 minutos de reanimación avanzada y no conseguimos ningún beneficio, ya pues hay que parar todo el proceso, hay que detener porque es el tiempo establecido. Entonces hay que saber cuándo no reiniciar o cuándo no iniciar maniobra de reanimación y hasta cuándo hacer esas maniobras de reanimación. Pues bien, actualmente lo que desde el 2010 cambiaron ya las guías y eso es lo que nosotros debemos tratar de seguir, es que las etapas de la reanimación básica y avanzada han tenido que ser adaptadas a nuestra realidad, no de acá del país, sino a nivel mundial. Antiguamente lo que se decía al paciente es que primero hay que abrir la vía aérea, darle la ventilación y después recién venía el masaje. Eso es lo que en un principio se hizo y se hacía por muchos años. Primero hay que darle la ventilación y después recién íbamos al masaje. Pues bien, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es la realidad? No de acá, sino a nivel mundial. Que nadie quiere dar ventilación. Ese es el temor de dar. A veces no tienen ni siquiera los dispositivos y la respiración hay que dar boca a boca. Y la persona, inclusive los médicos, tienen temor de que se puede contagiar de enfermedades, de que le puede pasar tal o cual situación, y hasta los médicos, lo cual no está demostrado hasta ahora que se pueda contagiar a alguien haciendo una respiración boca a boca, pero hay el temor. Y ante ese temor que sucede en forma general a nivel mundial, muchos pacientes que podían haber sido recuperados haciendo el masaje cardíaco, sin necesidad de darle ventilación, solamente dando el masaje, muchos pacientes pueden ser salvados. Pero como las guías eran el A, B, C, pues el que llegaba decía no le voy a dar ventilación, y si no le doy ventilación ya no hago masaje. Así era de claro. Si no voy a darle ventilación, no hago nada. Entonces se ha visto ya internacionalmente que lo que se debe hacer primero es el masaje. Y si no quieren, no dan nada de ventilación. Y haciendo eso se salvan más vidas que no hacer nada, por eso es lógico. Entonces, lo que nosotros debemos aprender es que el público lego, que no tiene nada que ver con medicina, lo único que deben aprender a hacer es el masaje. Si quieren darle ventilación, se les puede enseñar, pero no es el objetivo, porque sabemos que en la práctica no lo van a hacer. Y también los médicos no lo van a hacer. Pero sí deben saber que lo que hay que hacer, aunque sea, es el masaje, porque con eso van a salvar vidas. Entonces, en este momento se ha cambiado, desde el 2010 se ha cambiado todas las guías en general y el RCP que existe actualmente es el CAB. Primero la parte cardíaca, después la vía aérea y finalmente la ventilación. Pero tengan bien claro que si no quieren, por diversas situaciones, darle la ventilación, no importa, pero denle masaje. Empiecen como debe ser, empezar con la parte cardiovascular. Eso puede salvar muchas vidas y sobre todo de los adultos, porque los adultos generalmente son problemas del tipo cardiológico y que con el masaje se puede beneficiar, se puede ayudar. Entonces, actualmente a partir del 2010, nosotros seguimos hasta ahora, hay que empezar con el masaje. Después seguimos con la vía aérea y finalmente dándole la ventilación. Somos médicos, debemos tratar de hacer en lo posible eso. Pues bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer ante un paciente que vamos a empezar a hacer la reanimación cardiopulmonar es reconocerlo si está consciente o está inconsciente. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Está consciente o está inconsciente? Si el paciente no responde al estímulo, lo primero que tenemos que hacer es pedir apoyo. Porque si vamos a hacer la reanimación básica, nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar. Y si estamos en un hospital,
Lo que más salva la vida son los desfibriladores. Igual hay que pedir apoyo, activar la clave roja, la clave azul, clave 1, y lo que necesitamos es un desfibrilador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda. Hay que activar el sistema de emergencia en donde estemos. Si estamos en un hospital, pues para eso hay las claves rojas, azules, que... Pero si estamos en la calle, pues lo que tenemos que hacer es, ahora, o usamos el celular, y se llama, pues, ahí tienen los dos teléfonos, el 116 los bomberos y el 106 el SAM. Llamar a la policía no les aconsejo porque de repente no van a llegar. Es más fácil lo que se ve, no, pero es la realidad, pues por eso es que ponemos eso. Lo que siempre llegan son los bomberos. Siempre los bomberos están. La policía a veces no se puede y tampoco ahora con serenado. Pero la cuestión es pedir ayuda. La cuestión es pedir ayuda. Ahora, si ustedes están pues en la calle y hay mucha gente alrededor de ustedes, pues eso es algo muy frecuente, no cometan el error de decir llamen al 116, porque aparentemente uno dice el del costado lo va a hacer, el otro lo va a hacer, nadie lo hace. Pero ella dijo, llame. Mejor es señalar a cualquiera, usted llame al 116. Ya asignamos a alguien. Si ustedes no hacen esa simple cosa, que parece algo muy sencillo, la mayoría están todos parados, pero nadie llama. Porque piensan que el otro lo va a hacer. Y resulta que nadie lo hace. Mejor la recomendación es como se muestra ahí. Llame usted, ya asigna. Ustedes basta que identifiquen a alguien, ese se encargará. Si él no puede, pues le avisarán del costado, pero ya hay alguien responsable. Eso sí son detalles, ¿no?, que a veces fallan y por eso dicen, ¿qué pasó? No llega la ayuda, ¿no? Pero yo llamé, ¿no? Nadie llamó. Es muy importante tener ese cuidado. Entonces hay que llamar y pedir el apoyo. Y si estamos en un hospital, ese apoyo consiste en que nos tiene que traer un desfibrilador. Porque eso es lo que más salva la vida. Y bueno, una vez que ya hemos hecho eso, hemos pedido la ayuda, lo que tenemos que hacer es darle el masaje. Hay que darle el masaje cardíaco. Ahí puede quedar todo, ¿sí? Pero somos médicos y debemos tratar de hacer como debe ser. Debemos tratar de buscar el CAB, no quedarnos solamente con la letra C, o al menos siquiera saber que existen las otras letras. Entonces, hay que permeabilizar la vía aérea. ¿Qué significa permeabilizar la vía aérea? Recuerden que cuando la persona está inconsciente, la lengua pierde su tono muscular y al perder el tono obstruye la vía aérea. Entonces, si ustedes quieren darle ventilación, hay que ligeramente hiperextender el cuello y llevar la mandíbula hacia adelante. Tienen que llevar la mandíbula hacia adelante. Si no hacen eso, la lengua puede estar obstruyendo la vía aérea. Entonces, es muy importante llevar la mandíbula hacia adelante. Eso ayuda mucho. Si no, la ventilación no va a ser la más adecuada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es permeabilizar la vía aérea. Eso lo van a hacer en la práctica, ¿no? Van a permeabilizar y una vez que ya han permeabilizado la vía aérea, le van a dar dos ventilaciones. Le van a dar dos ventilaciones. No es necesario que la persona insufle bastante aire. Recuerden que cuando nosotros exhalamos, ¿cuál es el aire que sale primero en una expiración? ¿Cómo le llaman eso? El espacio muerto anatómico. Y ese espacio muerto anatómico de la vía aérea está con oxígeno rico. Ese aire es el que va a salir. No es necesario insuflar tremendamente para poder dar más aire. No tiene sentido. Entonces uno utiliza ese espacio muerto anatómico que está ahí, que está con cantidad de oxígeno. Entonces hay que darle las dos ventilaciones a estos pacientes. Pero cuando den las dos ventilaciones, deben mantener las posiciones de la mano que habían hecho para permeabilizar la vía aérea. Porque si ustedes sueltan la mandíbula, la lengua va a obstruir la vía aérea y no sirve de nada la ventilación. Hay que mantener esta posición. Primero se permeabiliza la vía aérea y una vez está permeable, lo que uno hace es darle las dos ventilaciones. Y conforme ustedes van dando las dos ventilaciones, tienen que ir observando que el tórax tiene un movimiento. La amplexación del tórax debe existir cuando el aire entra.
porque si no de repente no está ingresando el aire hacia los pulmones. Puede haber una obstrucción de la vía aérea. Entonces, conforme uno va dando la ventilación, uno tiene que ir mirando si es que este tórax se desplaza o no hay desplazamiento. Y bueno, esa es la parte básica que podemos hacer, pero cuanto antes nosotros debemos tratar de contar con un desfibrilador. El desfibrilador salva vidas. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Y ya no son los desfibriladores, aunque ustedes van a hacer la práctica, y en los hospitales ustedes van a encontrar los desfibriladores de palas. No son los desfibriladores automáticos que son pues parches que tenemos que poner. Eso es para la vía pública, digamos, pero en los hospitales tenemos todavía las palas, ¿no? Entonces esto pues prácticamente es colocar un parche en un sitio que incluso la máquina ya lo dice. La máquina ahora, estos equipos, basta que uno abra el maletín o el dispositivo y empieza a decir lo que hay que hacer. Descubre el pecho, ponga el parche A en tal sitio, el parche B, y después desde lejos, si quiere, desde lejos hasta con el pie, aplaste usted el botón si tiene miedo. Porque uno tiene miedo de repente que le va a pasar corriente, no va a pasar nada. Entonces ustedes aplastan y si el paciente está en fibrilación ventricular, la descarga se produce. Si el paciente no está en fibrilación, no hay descarga. Eso ya lo hace la máquina. Entonces, esto prácticamente lo puede usar cualquier persona. Ya no es necesario ser una persona que tenga que ver con medicina para colocar un par de parches y apretar un botón. Entonces, estas máquinas ayudan y deberíamos tener en muchos sitios. Más o menos en el 2009 hicimos toda una campaña porque en el aeropuerto de Jorge Chávez no había desfibriladores y todos los aeropuertos lo tienen. Entonces a duro esfuerzo hicimos y hablamos de la empresa felizmente la alemana hasta ahora y conseguimos 3 desfibriladores que compren el aeropuerto. Al año fuimos a ver qué tal les había ido y los desfibriladores estaban guardados. Digo, y oiga, pero ¿para qué es esto? Si usted los tiene guardados, ¿para qué los compraron? Y lo primero que nos dijeron es, doctor, ¿y quién los sabe usar? Y eso es verdad. Entonces, si no lo saben usar, en Argentina, por ejemplo, a los 12 años, a los 12 años, ya en el colegio les enseñan a usar desfibriladores. Ustedes este año por si acaso, van a tener el desfibrilador. Pero no es para que jueguen. No, eso es importante. Ya nos ha pasado hace ya buen tiempo y suspendimos porque qué cosa podemos hacer. Primero, un alumno pensaba que eso era un juguete y son desfibriladores, son simuladores. Y lo puso en la mano a ver si le quemaba y le quemó. Pues. No pueden estar jugando con eso. Ustedes tienen que aprender a usar, si no, lo tuvimos que quitar pues, porque el riesgo. Tú nos dices, oye, ustedes ya están en el 5º año de medicina, tienen que tener un poco de respeto por la situación. Entonces, ojo, esos equipos hay que tener cuidado porque no es cuestión de... Se pueden quemar, si lo utilizan mal, les puede pasar algo, hay que tener cuidado, pero son bastantes alumnos, el profesor se descuida en algo y ya están jugando con el equipo. Mucho cuidado, si no, el desfibrilador mal usado puede tener problemas. Entonces, ojo, estos desfibriladores es lo que salva mucho la vida. Y por eso es que deberían haber, en Japón, por ejemplo, en el metro, así como hay dispensadores de gaseosas o de agua, hay los desfibriladores en todos lados. Acá en el metro no hay ni uno. No hay ni uno. Si ustedes ven, no hay. En los centros comerciales tampoco hay. Estos 2 jóvenes que se murieron en del Cristal, en el Cusco, yo me acuerdo que lo veía, la ambulancia no tenía desfibrilador. Y había alguien que había agarrado su chompa y estaba venteando a la persona, pensando que así es que hay que llevar oxígeno al paciente. O sea, eso es pues, una cosa que dice, oiga, nadie tiene conocimiento en la ambulancia de cómo manejar esto. Pues nos falta mucho, pero es importante de que ustedes se preparen para poder manejar esto. Y el desfibrilador, que lo debe tener una ambulancia en otro sitio, esto pasa en Europa, en Estados Unidos, los desfibriladores los trae la ambulancia, pero con el tráfico que hay acá, y como pasa en muchos países, el tráfico es imposible que la ambulancia llegue a tiempo. ¿Qué están usando? Usando drones. En el dron mandan el desfibrilador. El desfibrilador llega en cuestión de minutos.
Acá en el Perú hacemos eso y se van a robar los drones. Esa realidad no se va a poder aplicar a nosotros, por más que quieran. No, pero es verdad. Ustedes no lo han visto, pero antes todos veían que en las calles estaban los teléfonos públicos. Y un teléfono público antes no había seguridad. Y el teléfono público podía salvar una emergencia en la noche. Uno iba, llamaba a la emergencia y perfecto. Uno llegaba y el teléfono roto. ¿Quién lo dañaba? La gente. Y no entienden que eso es una ayuda. Los teléfonos en ese momento eran una necesidad. Rotos, malogrados, ¿por qué? La gente no tiene cuidado. Por eso, cuando hablábamos del dron, le digo acá, la gente tiene otra mentalidad. Ayudaría mucho, con el tráfico que tenemos nos ayudaría mucho. Llega más rápido que una ambulancia, pero lamentablemente no lo podemos utilizar como debería ser. Entonces vean ustedes que la secuencia del soporte básico es primero reconocer en forma inmediata si el paciente está inconsciente, llamar al sistema de emergencia e iniciar el CAB de la reanimación. Y esto es lo que les mencionaba. Vean ustedes, esto es un cuestionario que se hacía. Usted daría reanimación a una persona extraña y miren cuánto decía masaje cardíaco. Casi el 70%. Pero ¿cuántos darían ventilación? 15%. Y como la ventilación venía antes que el masaje, nadie hacía más. Por eso es que se ha tenido que cambiar al CAB. Primero dar masaje y si no quieren ventilar, sigan dando masaje. Suficiente. Pero debemos aprender a hacer las dos cosas. Pues bien, si nosotros queremos empezar a dar masaje, hay que evidenciar el pulso. El pulso, el sitio más adecuado es a nivel pues, del pulso carotídeo, que es lo más práctico. A nivel de la muñeca o a nivel braquial también se puede utilizar, pero generalmente el punto más adecuado es el carotídeo. Es el más fácil de acceder a nivel del ángulo de la mandíbula, delante del esternocleidomastoideo. Ahí es donde uno tiene que palpar el pulso. Y de acuerdo a eso establecemos si hay pulso o no. Y debemos empezar a hacer las compresiones. Ya les van a enseñar las maniobras cómo deben ser, colocar las manos en la forma más adecuada sobre el tercio medio del externo. Más o menos a nivel de una línea imaginaria intermamaria, más o menos en el caso de los varones, porque a veces en las damas, pues a veces los pezones están muy abajo, entonces no nos sirve de referencia. Es siempre el tercio medio del esternón, el tercio medio del esternón. Si ustedes se van muy abajo, lo que pueden romper es el apéndice cifoides. Eso no se hace. Por eso es el tercio medio del esternón. El tercio medio del esternón es el punto. Y bueno, van a ver las maniobras cómo se tiene que hacer. ¿Estamos? ¿Quién hace el mejor masaje? No lo hace el más grandulón, por si acaso. Es el que sabe la técnica. En realidad, hacer masaje es dejar que el cuerpo caiga sobre el paciente. Hiperextendiendo, no se pueden doblar los codos, porque si no ahí pierden ustedes la potencia. Las manos entrelazadas para que las manos no resbalen y terminen fracturando costillas. En teoría no se deberían fracturar costillas, pero las manos terminan a veces en un costado cuando las ponen mal. Por eso hay que hacer entre los dedos entrecruzados a nivel del tercio medio del esternón. Y esto tiene que tener una cadencia. Cuando se hace con ventilación y el masaje, internacionalmente se dice, hay que dar 30 masajes por 2 ventilaciones. Entonces, eso es claro para un adulto. Adulto consideran mayor de 8 años, por si acaso. Para reanimación, más de 8 años se considera adulto. Sabemos que es un niño, pero para la reanimación, más de 8 años es adulto. Menos de 8 años es niño. Entonces, para mayores de 8 años, las maniobras de reanimación son bien claras. 30 masajes por 2 ventilaciones. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes que cuando uno está solo, esa es la cadencia que hay que tener. No se olviden que cuando uno está haciendo el masaje, no estoy solamente, no piensen que yo estoy comprimiendo el ventrículo para que bombee sangre, eso no es verdad. Lo que sucede es que hago un juego de presiones dentro de la cavidad torácica para que el corazón bombee sangre. Eso es lo que se hace, un juego de presiones. Pero no es que yo estoy aplastando realmente el corazón.
Entonces, lo que uno tiene que hacer a ese nivel es tratar de generar un tiempo de llenado de sangre y un tiempo de eyección. Entonces no es cuestión solamente de aplastar, hay que soltar. Cuando uno suelta, el corazón recibe sangre. Cuando uno presiona, comprime, la sangre sale. Entonces uno tiene que ir mentalmente, no es necesario cantarlo porque si no uno se cansa, uno mentalmente va y 1 y 2, ese I es para soltar. Y 1 y 2 y 3 y 4 mentalmente, ¿para qué? Para que dé tiempo de que yo presione y al soltar se llene el corazón, el ventrículo. Entonces hay que hacer con una cadencia, y 1 y 2 y 3 es como se recomienda. Cuando son 2 los reanimadores, ojo, eso también es pregunta de examen. Igual, tienen que ser iguales, 32, no se cambia. Sea 1 o sea 2 los que hagan reanimación, siempre va a ser 32. Eso no se cumple en los niños. En los niños, cuando son los 2 reanimadores, cambia 15. ¿No? En el caso de los adultos, considerando a partir de los 8 años, siempre va a ser 32, sea 1 o sean 2 los que hagan reanimación. ¿No? Sea 1 o 2, igual va a ser 32. En el caso de los niños es diferente. En ellos, muy importante, no se palpa el pulso en la carótida porque son cuello corto. Ahí se tiene que palpar a nivel braquial. Ahí se palpa a nivel braquial. Esa es la arteria que nos sirve de referencia. Y lógicamente, el poder de dar la ventilación a los pacientes en general, es más o menos darle una frecuencia de 10 a 12 ventilaciones por minuto. Eso es lo que debemos tratar de hacer en los pacientes. Pues bien, este es el caso de los niños, en donde no se olvide, si es uno solo, 30 masajes y 2 ventilaciones, igual que el adulto. Pero si son 2, ahí sí es 15 masajes por 2 ventilaciones. En niños menores de 8 años, cuando son 2, sí se puede hacer ese tipo de consideración. Pues bien, después de más o menos de haber hecho 5 ciclos, es que se reevalúa si el paciente se está recuperando. Después de haber hecho el masaje y la ventilación, después de 5 ciclos de hacer esto, es que uno reevalúa el caso. ¿Qué sucede si uno está solo y llega alguien a ayudarnos y sabe hacer reanimación? Pues no de frente se mete a ayudarnos, porque para eso tiene que estar formado. Entonces, la persona que sabe hacer reanimación y llega a ayudar, lo que dice, sé hacer RCP. Nada más, yo sé hacer RCP. ¿Qué pasa con el que está dando en ese momento la reanimación? Si está dando el masaje, él empieza a contar en voz alta. ¿En qué momento está? Y 20, y 21, y 22, qué sé yo, ¿no? ¿Para qué? Para que el que ha llegado sepa en qué momento es. La persona termina su ciclo dándole las 2 ventilaciones. Doy los 30 masajes, doy 2 ventilaciones y recién entra el segundo. Recién entra el segundo. No es que el segundo viene y se mete, eso significa no saber. El que sabe hacer maniobra de reanimación, avisa, sé hacer RCP, allá. El que está dando masaje empieza a contar en voz alta para que el otro se prepare para que ingrese. Lógicamente que el que ingresa, a pesar que eso no está escrito, lo que tiene que hacer es empezar a hacer el masaje y el que estaba dando masaje pasa a hacer la ventilación para que descanse un poco. Eso no está escrito, pero es lo que generalmente se hace, porque el que está dando masaje solo ya probablemente esté agotándose, llega el segundo y él se identifica y después de que el primero termine de dar 2 ventilaciones, los 2 van a coordinar y generalmente el que llega empieza a hacer masaje, eso ya es una consideración, y el que estaba dando masaje pasa a ventilar. Entonces, el objetivo es que ustedes aprendan a hacer una reanimación de calidad. Vayamos a ver a la reanimación avanzada. Eso sí tiene un tiempo, 30 minutos. Pasando 30 minutos, lamentablemente no hay más que hacer. Y miren lo que sucede. ¿Cuán frecuentes son los paros cardiorrespiratorios? Pero bueno, el 75% sucede en domicilio. 75% y ahí no hay desfibrilador. En los domicilios no hay desfibrilador. Entonces uno tiene que, por eso es que es importante que la gente sepa hacer RCP básico,
porque eso salva la vida hasta que llegue el desfibrilador. Y por otro lado, la mayoría de los paros cardiorrespiratorios no son licenciados. La persona llega y le encuentra al paciente inconsciente. Pero vean ustedes que no necesariamente vamos a tener a veces la facilidad de contar con el desfibrilador, por eso la reanimación básica es importante. Ya después viene la parte de apoyo. Desde el punto de vista eléctrico, los paros cardiorrespiratorios desde el punto de vista eléctrico del corazón son de dos tipos: o fibrilación ventricular, que son los más frecuentes, o las asistolias. Lo más frecuente, la fibrilación ventricular, es en adultos. Estamos hablando por frecuencia, no necesariamente va a ser siempre así. Y los más frecuentes, las asistolias, son más frecuentes en los niños. Por frecuencia hablando. Por eso, es raro que a un niño que esté en asistolia lo desfibrilen. Es raro que un niño haga fibrilación, pero no es imposible. Por eso es más frecuente desfibrilar a adultos y a los niños, que ellos están haciendo generalmente asistolia. Los adultos también hacen asistolia, sino que es una forma un poco didáctica. Ahora, lo que va sucediendo en el tiempo, lo que va apareciendo, es esta situación, la disociación electromecánica. La disociación electromecánica es algo que se va a ver con más frecuencia. ¿Por qué? Porque esto es uno de los tantos ejemplos de disociación electromecánica. Es, por ejemplo, el paciente que tiene un marcapaso. No sé si ustedes habrán visto a los pacientes cuando le colocan un marcapaso. El marcapaso reemplaza a nuestro marcapaso fisiológico, al nodo sinusal, que es nuestro marcapaso fisiológico, es la pila que nosotros tenemos en el corazón. Pues bien, esa pila algún día puede de repente dejar de funcionar a edad temprana. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Es ponerle un aparato que se llama marcapaso. Es una pila, es una batería que se pone conectado al corazón. Y ese es el que reemplaza el nodo sinusal. Y esa pila, generalmente, esa batería dura más o menos de 10 a 15 años. ¿Estamos? Entonces, si yo a una persona le voy a colocar cada 10 o 15 años un marcapaso, no lo estoy volviendo a una persona inmortal, ¿no? La persona con un marcapaso igual va a ser paro cardíaco. Igual va a ser paro cardíaco. Pero ojo, el marcapaso está puesto y el marcapaso hace que el corazón funcione. Entonces, si el paciente tiene su marcapaso, ¿cómo se muere? ¿O sigue vivo? ¿O su corazón sigue latiendo? De alguna forma tiene que morirse. Ustedes ya han hecho cardiología, o ya no hacen cardiología de repente. ¿Qué pasa con un paciente que tiene un marcapaso y fallece? ¿Su corazón sigue latiendo? ¿Hay que sacar el marcapaso para que el corazón deje de latir? Lo que sucede, recuerden, el marcapaso es una batería que tiene un cable que llega al ventrículo. ¿Estamos? Ese ventrículo puede estar en acidosis, puede estar en hipercalemia, puede estar en N situaciones. El estímulo eléctrico viene de la batería al cable y llega a un músculo que no responde porque tiene una enfermedad. Así la gente se muere. La gente tiene que morirse en algún momento y va a ser un paro cardíaco. Si tengo yo el nodo sinusal también tiene sus propios cables que llevan la información al ventrículo, pero en algún momento ese ventrículo ya no responde y el corazón hace paro cardíaco. Todas las personas que fallecen, y eso es un error, cuando llenen certificado, y eso está prohibido, pero así todavía llenan, ¿de qué se murió? Paro cardíaco. ¿Quién es responsable? ¿El cardiólogo? ¿Por qué? Pues todos se mueren de paro cardíaco. Y eso no es verdad. Todos van a hacer paro cardíaco, sí, pero la causa, ¿cuál fue? Eso es lo que tienen que ver. En el paciente que tiene un marcapaso, el cable llega al ventrículo, pero el ventrículo acidótico, hipercalémico, urémico, o con la enfermedad que tiene, ya no responde. ¿A eso que se llama? Disociación electromecánica. El músculo no responde. Eléctricamente está el cable, pero el músculo ya no responde. Eso es disociación electromecánica y es algo que lo van a ver con más frecuencia porque a la gente se le está poniendo cada vez más marcapasos. Igual se van a morir, sí, igual se van a morir. Incluso a veces, si tienen poco tiempo el marcapaso, lo sacamos para donar a alguien que lo necesite después, porque
El marcapaso dura 10 a 15 años, no es algo que se puede sencillamente dejar, es una ayuda. Entonces vean ustedes, nosotros vamos a tener fibrilación y asistolia. Más frecuente es la fibrilación en adultos y más frecuente es la asistolia en niños. Y el tercero es la disociación electromecánica, que poco a poco lo tienen que ir con nosotros. Cuando ustedes vean este tipo de trazo en el electrocardiograma, ese garabato, eso indica fibrilación ventricular. Pero ojo, antes de decir que eso es una fibrilación ventricular, de reojo, vean si no hay un electrodo que se ha movido. ¿Estamos? Porque no es raro que el paciente esté dormido, al estar dormido se mueve, se sale un electrodo, el enfermero ve eso y dice paro cardíaco y llaman a todo el mundo. De reojo, miren, no vaya a ser que el cable se movió porque eso es el trazo a veces de cuando se sale el electrodo. Se van a confundir. Lo primero que tienen que ver es el tipo de trazo, que eso es fibrilación ventricular. ¿Estamos? Y en cambio, cuando ven la línea, eso es asistolia. Son los dos tipos desde el punto de vista eléctrico, la fibrilación y la asistolia. Entonces, desde el punto de vista de un paciente que está haciendo un paro cardíaco, lo que nosotros tenemos que establecer es finalmente, a través de un monitor o a través incluso del desfibrilador que permite ver el trazo de referencia, uno puede ver si el paciente está en fibrilación o si está en asistolia, porque el manejo es diferente en cualquiera de las dos situaciones. Fibrilación se maneja de una manera y asistolia de otra. Hay dos tipos de fibrilación ventricular. Hay la gruesa, que es generalmente la que todos conocen, pero hay una que es más fina. Los dos son fibrilaciones. En los dos el ventrículo está temblando, no está bombeando. Por eso el paciente está en paro cardíaco. El ventrículo tiembla, no bombea. Puede ser fibrilación gruesa, que es lo más característico, o una fibrilación fina. Entonces, cuando un paciente está en fibrilación ventricular, lo que nos queda es desfibrilar. Y hay toda una secuencia, que eso lo van a aprender en la práctica, de una primera desfibrilada, una segunda y una tercera, y cuándo tenemos que utilizar las drogas de adrenalina o de amiodarona para ayudar a recuperar al paciente. Eso ustedes lo van a ver con los monitores y con los fármacos que se usan. Muy importante, primero que no me jueguen con el desfibrilador, si no se retira. Claro, esto no es un juego, esto no es para jugar. Tienen que colocar las palas, y las palas las deben colocar pegado, muy pegado hacia la piel del paciente. No estamos colocando los parches de los desfibriladores automáticos o semiautomáticos, ellos son lo que ustedes van a ver en los hospitales. Y lo primero que tienen que usar es las palas, porque los parches vienen con el gel. Acá lo primero que tienen que hacer es usar el gel. Si no le ponen gel al desfibrilador, lo que van a hacer es quemar la piel y van a encontrar un olor a quemado, no sé, cualquier cosa. No se puede usar sin gel. Esto lo primero que tienen que hacer a las palas, le ponen gel en un lado y empiezan a frotar las dos para que el gel prácticamente no vaya a quemar la piel. La ubicación de las palas es muy importante. Uno, las palas tienen la indicación, una dice apex y otra dice esternón. El que dice esternón va a la región subclavicular derecha y el apex va a la punta del corazón. No pueden invertir las palas porque si no la corriente va en sentido contrario. Siempre hay que colocar como está al menos la recomendación. Los desfibriladores clásicos que usamos, los antiguos, son de 360 joules la carga que se usa. Pero en los modernos que van saliendo son bifásicos. Ahí se usa entre 120 y 150 joules, máximo 200 dependiendo del paciente. Entonces, hay dos tipos de desfibriladores ahora. Los modernos son bifásicos y se van a dar cuenta rápidamente por qué. Porque el bifásico, lo máximo que llega es a 200. Y el monofásico, lo máximo que llega a 360. Entonces, si ustedes, porque de repente no se dan cuenta si es bifásico o monofásico, fíjense en el tope de la carga. Si el tope es 360, monofásico. Si es 200, eso es un bifásico, por si acaso, porque a veces eso no está escrito. Esos son los diferentes modelos que hay de desfibriladores. Y esa es la manera como se debe utilizar uno a nivel de la región subclavicular derecha
y la otra en el ápice. No vale la pena invertir porque la corriente va en sentido contrario y no entra por el nodo sinusal y sale por la punta. Recuerden que esta pala es para que entre la corriente y esta es para que salga. Si ustedes invierten, la corriente va a entrar por la punta y va a salir por el nodo sinusal, no va a ocasionar la despolarización que uno quiere. Por eso, en las palas hay que tener la consideración para saberlos ubicar. En el caso del desfibrilador automático es un parche que dice póngase acá y póngase en el otro lado, A y B, ya está. No es muy complicado utilizar estos aparatos, ¿no? Esto es lo que va apareciendo también cada vez equipos más pequeños y novedosos. Eso es lo que se usa el parche, nada más uno tiene que colocar el y podemos salvar la vida de los pacientes. Entonces, este año recordarán al pobre, al comentarista que falleció jugando su pichanguito. Eso es clásico, eso es clásico. La gente jugando pichanguita se muere del corazón y no tienen desfibrilador. Un desfibrilador cuesta $1.500, no lo pueden tener. Sin embargo, tienen extinguidores que nunca lo han usado. Puedo tener desfibriladores y nunca usarlos, igual que un extinguidor. Pero debo saber que lo tengo en estos sitios donde juegan los partiditos, que ahora Lima se ha llenado de esos, de esas canchitas. Generalmente, ¿cómo hacen sus partiditos de pichanguita? Gente de 60 años con un muchacho de 14, 15, de sobrino. Pero es así como se juega. ¿Y qué pasa? El sobrino dice, ese ya está tío. ¿Para qué dijo tío? Trata de demostrar que puede más que un muchacho. Y se esfuerza demasiado y no es raro que se muera. Pasa a cada rato, ¿no? Los cardiólogos lo vemos. Y se mueren unos y otros se infartan. Este muchacho, comentarista que ustedes ven en el video, claramente que ese ha estado mal y ha estado dando vueltas y vueltas y nadie le ayuda. Y si hubiera tenido un desfibrilador, de repente le salvaba la vida, eso no lo sabemos. A raíz de esta muerte, en vez de decir que era un buen comentarista, lo que han debido intentar es obligar que estas canchitas tengan un desfibrilador. Hay que obligar que tengan un desfibrilador, eso les da seguridad. Eso puede salvar la vida de una persona. ¿Vamos? Estos son los que hay en la mayoría de otros países, en los centros comerciales. En todos sitios hay un desfibrilador que puede servir de ayuda. Acá pues, y lo que hacemos, ojo, es que la corriente debe entrar en un sentido y salir en otro. No se equivoquen en cambiar las palas. Si lo colocan mal, no hay descarga adecuada y no va a funcionar, ¿no? Por eso es importante ese tipo de... La medicina avanzada, que hay incluso hasta desfibriladores internos que se ponen en el paciente igual como un marcapaso, pero son para situaciones especiales. Acá en Lima más o menos creo que se han colocado 5 nada más porque son muy pero muy costosos, pero es para personas ya enfermas del corazón, son pacientes especiales, pero hay desfibriladores internos, ese no es el tema. Pues bien, ¿cuándo hay que desfibrilar al paciente? Solamente hay dos claras indicaciones. Uno es en fibrilación ventricular y el otro es en taquicardia ventricular sin pulso. La taquicardia ventricular sin pulso es la puerta de entrada a una fibrilación. ¿Cuánto tiempo demora entre una taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación? Nadie lo sabe. Pero que la taquicardia ventricular, vean ustedes que es sin pulso, o sea, no hay bombeo de sangre, ese paciente está en paro cardíaco. La taquicardia ventricular es tan corto su tiempo que rápidamente entra en fibrilación. Pues bueno, en cualquiera de esas dos, en fibrilación o en taquicardia ventricular sin pulso, hay que desfibrilar. Si el paciente tiene taquicardia ventricular con pulso, no se desfibrila porque el paciente debe estar consciente. Este tiene que ser sin pulso. Entonces, es diferente la fibrilación que una taquicardia ventricular. Pero lo que sucede, vean ustedes en esta parte alta, este paciente está en taquicardia ventricular y miren que ya entró en fibrilación. Y si este paciente acá está inconsciente, pues está yendo a la fibrilación. O sea, la fibrilación y la taquicardia ventricular sin pulso se desfibrilan en forma rápida e inmediata. En forma rápida e inmediata. ¿Con cuánto? Desfibrilador 360, pues 360. El bifásico 120 joules. Y vean ustedes que cuanto más usen el desfibrilador, más van a salvar la vida. El desfibrilador, miren, ¿cuánto logra de supervivencia cuando se usa el desfibrilador comparado a no usarlo? Por eso la necesidad.
Y vean que cada minuto que uno va perdiendo del tiempo en que llegue el desfibrilador, la posibilidad, el éxito que la desfibrilada funcione cae. Entonces, cada minuto que pasa disminuye más o menos el 10% de la probabilidad del éxito del desfibrilador. Cuanto más rápido es mejor. Entonces, cuando un paciente está en fibrilación ventricular, lo primero que debemos hacer es desfibrilar al paciente. Pero no es raro a veces que cuando uno desfibrila, lo que voy a generar es una despolarización del corazón para que empiece a latir en forma normal. Pero no es raro que cuando uno desfibrile, aparezca la línea. Entró en asistolia. Ah, ahora ya está muerto. ¿Para qué lo desfibriló? Ahora ya está muerto. Ojo, el paciente está muerto ¿desde dónde? Ah, desde acá. El paciente está muerto desde la fibrilación. Ese paciente está en paro cardíaco. Y cuando se desfibrila, lo que yo intento es que el corazón se despolarice para que vuelva a tomar su comando normal. Pero a veces no. A veces el paciente está en asistolia, entra en asistolia. No esperen también por si acaso. Hay pacientes que están en fibrilación ventricular y siguen en fibrilación ventricular y ya se pasó la media hora y siguen en fibrilación ventricular. Y el médico tiene la idea que mientras no vea la línea, el paciente todavía se puede recuperar. Pasada la media hora ya no hay esa posibilidad. Y no piensen que acá el corazón todavía está bien. Este paciente está en paro cardíaco. Entonces, hay médicos que lo que quieren es ver la línea para decir, hasta acá no me sigue. Entonces ya pasó la media hora, pero siguen viendo la fibrilación y dicen, ¿hasta qué hora? Creen que pueden seguir. No tiene sentido. Y a veces incluso ellos, así de descuidado, quitan uno de los electrodos para ver la línea y dicen, ya apaguemos todo. ¿Por qué? Porque creen que viendo la línea ya el paciente está muerto. El paciente está muerto desde acá. Recuerden que el paro puede ser en fibrilación o en asistolia. Pasada la media hora hay que dejar de hacer todo, por si acaso. La asistolia, ¿sí? La línea se presenta y ya no hay más que ofrecer. En el caso de asistolia, ¿qué es lo que hay que usar? Pues es una sola droga, la epinefrina. Cada 3 a 5 minutos se utiliza epinefrina. 0.01 por kilo de peso es lo que se utiliza en asistolia. Antiguamente se usaba atropina. Atropina es para bradicardia, ya no para asistolia. La atropina es para bradicardia, no para asistolia. En asistolia solamente la epinefrina. Pues bien, ¿qué fármacos vamos a usar en este caso de la reanimación? No son muchos. Adrenalina, que se usa en fibrilación y en asistolia. Vasopresina es una alternativa a adrenalina, pero no ha tenido acogida prácticamente. No se usa vasopresina, pero está dentro de las guías, por eso lo ponemos. La lidocaína, que se utiliza sin epinefrina para las extrasístoles ventriculares y también para otros tipos de situaciones que lo van a ver en la práctica. Amiodarón es un antiarrítmico muy utilizado en las diferentes arritmias, se usa mucho también en reanimación. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato no se debe usar en el paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque en otros sitios no da tiempo de que el paciente entre en acidosis. El bicarbonato solamente se usa si el paciente está en acidosis. Pero todo paciente cuando hace un paro cardíaco va a entrar en acidosis. Lo que sucede en otros países es que rápidamente lo reaniman. En el caso nuestro, lo más probable es que nos demoremos 10 minutos en empezar la reanimación. Ese paciente ya está con acidosis. Entonces, si bien el bicarbonato no se debe utilizar porque debemos ser muy rápidos, nuestra realidad es, si nos estamos demorando mucho en reanimarlo, mejor pónganle bicarbonato. Antes de poner bicarbonato hay que pedir lógicamente gases arteriales y con los gases uno corrige la acidosis del paciente. En otros países no es necesario y no lo ponen el bicarbonato, está contraindicado porque ellos dicen que no le hemos dado tiempo en que el paciente entre en acidosis. Esa es la realidad de ellos, la nuestra es diferente. Nosotros podemos usar bicarbonato siempre y cuando el paciente haya hecho acidosis. Y la acidosis se hace cuando el paciente ha demorado en ser reanimado. La atropina antes se usaba para la asistolia.
Ahora ya no, las guías han demostrado que solamente se debe usar en las bradiarritmias o en las bradicardias la atroxina. Ya no se usa en asistolia. En asistolia solamente se usa epinefrina cada 3 a 5 minutos. La atropina solamente para las bradiarritmias o las bradicardias sinusales. ¿Vale? Entonces vean ustedes que las drogas que debemos usar en un paciente en paro cardiorrespiratorio es la adrenalina, se puede usar la amiodarona, se puede utilizar en ciertos casos bicarbonato, la lidocaína en otros casos y finalmente la atropina. Entonces son 5 drogas nada más, de las cuales las 2 más importantes es la epinefrina y la amiodarona. Pero bueno, ahí tienen las 5 drogas que se deberían estar utilizando en estos casos. El objetivo de nosotros es salvar vidas y eso va a depender de ustedes. Que en la práctica no lo tomen como un juego, sino como una preparación que de todos modos nadie quiere, pero les puede servir para salvar a un paciente. Muy bien, muchas gracias y espero que